Espiritual República Dominicana. Transmisión en vivo por Facebook Live y ahora en YouTube. Y nuestra emisora online las 24 horas del día con las mejores alabanzas. Y para su petición de oración, solo tienen que escribir por WhatsApp al signo de más 1-849-457-9609. Signo de más 1-849-457-9609. Radio Fuego Espiritual República Dominicana. En cadena con Radio Una Sola Voz. Te saltaré producciones desde Chile. Radio Fuente de Vida 106.5 FM Argentina. Siempre joven con Daniel Martínez. Vida Radio desde Washington, California, con nuestro hermano Lester García. Radio Vida Esperanza Estadio desde Cuba. Ministerio Internacional Resplandor de Luz desde Costa Rica. Y el ministerio creyendo, confiando y esperando en Cristo desde República Dominicana. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. 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 Habemos pastores y predicadores, habemos sanitas y adoradores. Habemos pastores y predicadores, habemos sanitas y adoradores. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. 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 Estamos unidos, alabando a Cristo, predicando el Evangelio por todo camino. Estamos unidos, alabando a Cristo, predicando el Evangelio por todo camino. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. 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 Radio Fuego Espiritual República Dominicana para todo el mundo. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. Amén, buenas tardes, nuestros hermanos y amigos que cada miércoles están en sintonía con nosotros a esta hora a las 6 de la tarde. Bueno, antes, para el invierno, creo que ya entramos a la primavera. Para el invierno nos conectábamos a las 6, a las 5 de la tarde, acá ahora Estados Unidos, para caer en el horario de República Dominicana, que serían las 6 de la tarde. Pero como ya estamos en tiempo de primavera, ya el horario cambió y tenemos el mismo horario que República Dominicana. Así que ya usted sabe, mi gente, son las 6 de la tarde. Hoy miércoles 23 de marzo. Este año va volado a pasos vertiginosos. Así que ya ustedes saben. Estar acá y venía Flor que está por ahí conectada como siempre. Que Dios me la bendiga. Y creo que está ¿quién más por ahí? Me imagino que el hermano Fernando Herrera. Hoy le traemos una programación bien bonita. Pero antes vamos a dar inicio con esta hermosa alabanza que se llama Revelation Songs. La canción sería apocalíptica, el apocalipsis o de revelación. Me encanta mucho la canción Digno y Santo. Bueno, yo la voy a escuchar, la voy a poner en inglés en esta ocasión, espero que les guste. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él, digno y santo, nuevo canto, levantaremos al que en su trono está. Digno es el Cordero Santo,
Santo, santo es Él. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación se canta, Hosana el gran yo soy. Tú eres todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, sus voz resuenan como estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti ocurre, Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana el gran yo soy. Y yo te adoraré. Grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Dios te bendiga de la cruz. Cristo, tu nombre es grande. Fuente, Dios bendiga. Fernando Herrera, el pastor, adorador, apóstol, el presidente de Radio Fuego Espiritual. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Usted no puede decir que no le estoy traduciendo la canción. La creación se canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. God Almighty, tu voz eres tu God. La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Ahí estaba la agrupación Hillsong United con este hermoso tema. This is a payday bar with tons of peanuts and caramel that get the job done. I love that song. A mí, en lo particular, me encanta esta canción. So, Dios bendiga a los que se están conectando. Raquel, estoy en el aire. No puedo hablar ahora. Hablamos ahorita que estoy en el aire. Estoy en el aire. Te llamo. Yes, te llamo cuando termino. 7 p.m. 7 p.m. No tengan hermanas porque después lo llaman, así le interrumpen.
Así es que mi gente, saludo a los que se están conectando por ahí. Nuestro hermano trae Fernando Herrera, la misionera de papá, por ahí. Nuestra hermana Ana Cristina de la Cruz. Bendiciones, ministro Herrera. Dios te bendiga mucho. Y a todos los que se siguen conectando, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así es que ya ustedes saben, voy a tener una lectura. Antes quiero saludar a nuestros colegas, nuestros hermanos de Espiritual Salvador, la gente del Salvador. Dios les bendiga mucho. Es un placer siempre tenerlo a ustedes con nosotros, como cada tarde. Nuestros colegas y compañeros de milicia, nuestro hermano también de Jacob Espiritual. Bendiciones a sus hermanos, un abrazo, se le ama y se le quiere de este lado. Todos esos hermanos de las diferentes naciones están en sintonía con nosotros a esta hora. Así que ya usted sabe, antes de continuar, hay un pasaje bíblico que quiero leer acá en el libro de San Mateo. Y esto es San Mateo 22, del 1 en adelante. El título dice Parábola de la fiesta de boda. Me encanta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos, disculpe mi alergia, si me escucho un poco afónico, eso es lo que está pasando, pero esto no nos va a detener, no se preocupe. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hermoso mensaje, wow. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas y otro a sus negocios, y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas. Cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todo lo que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y mano y echadle en las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de diente, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios, qué lectura más poderosa, más bonita, más bella, más preciosa, qué mensaje. Wow, se me eriza la piel nada más con escuchar esto. Esto está poderoso, esto está hermoso. Gloria a Dios, por ahí está mi queridísima Loida Santana. Bendiciones para ti. La gente de Canaán espiritual, Dios lo bendiga también. Canaán espiritual, bendiciones. Jacob Hubcup espiritual. Y todo lo que se siguen conectando después de esta lectura tan poderosa. Qué bendición. You know, eso es un mensaje demasiado, pero demasiado fuerte, pero demasiado, demasiado fuerte. Así es que ya usted sabe. Me llama la atención tanto esa parte donde dice que, bueno, tiene tanto parte, un mensaje tan fuerte, tanta parte que pueden llamar la atención de uno, donde habla de que habían, donde el rey llamó, me imagino que eso eran, you know, en mi interpretación, a estas personas importantes, todo, you know, rico, y yo lo combinaría con la parte de el versículo bíblico que dice que a los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. Entonces, como aquellos, you know, a quienes Jesús vino a salvar, por el cual él vino, que fueron los judíos, you know, que lo rechazaron. Entonces Jesús lo que hizo fue, ok, está bien, ustedes no lo quieren. Se fue hacia los gentiles y nos dio la oportunidad, el privilegio a nosotros de poderle conocer, nosotros los gentiles. Así es que ya usted sabe, pero hay una gran lección, you know, en ese versículo, you know, porque habla y dice, me llama la atención esa partecita. Bueno, está claro que hubo de tantas personas que fueron invitados, hubo uno que llegó y no tenía la ropa adecuada. Eso nos da un mensaje, nos enseña que tenemos que tener la ropa adecuada para poder entrar a la boda del Cordero, porque de lo contrario seremos echados al fuego. El Señor va a permitir que nos arrojen afuera. Wow, Dios mío. Eso está bueno como para predicar. Un día de esto yo voy a predicar. No lo voy a hacer porque tengo una predicadora ya por ahí, pero, you know, eso está demasiado bueno. Pero ya usted sabe, tu mensajito se lo va a dejar. Hay que, yo estoy tratando de prepararme, de ponerme la vestidura blanca, you know, para poder entrar a la boda del Cordero y no ser atado y echado afuera, para que el rey no se acerque a mí y me pregunte. O sea, que sí se me acerque, pero no preguntándome por mi vestidura, porque si no la tengo, me van a echar afuera. Así es que yo le aconsejo a usted mismo, tenemos que poner, you know, todo lo que nos hace falta prepararnos y no arreglar nuestra vida para que cualquier cosita que nos haga falta, you know, cualquier mancha que haya en nuestros vestidos, you know, sea quitado, you know, sea limpiado, para que el rey no tenga que tomar esa iniciativa con nosotros. Dios le bendiga. Esta canción se titula What a Beautiful Name It Is. Cuán hermoso su nombre es. Ustedes se la saben. Hillsong United, la canción What a Beautiful Name It Is. Me encanta, yo la amo esa canción también. Yo espero que a usted le guste. You are the one at the beginning, one with God that flows high. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ, working for
love was created, what he said, was what a wonderful name, what a wonderful name is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name is, nothing from yesterday. What a wonderful name is, the name of Jesus. What a wonderful name is, the name of Jesus. En breve venimos con Ana de la Cruz. Cuando yo su nombre, el nombre de Jesús. Cuando yo su nombre, nada se iguala a él. El nombre de Jesús. Amén. Así decía la agrupación Hillsong United. Cuán glorioso su nombre es, el nombre de Jesús. El nombre, hermoso su nombre es. El nombre más hermoso es el nombre de Jesús. Bienvenida, Dios le bendiga a mi hermana Ana de la Cruz, la misionera de papá. La dejamos con el escenario y su rompe. Claro, casi no lo oigo, se oye muy bajito. Oh, sí, anda. Pues yo te oigo perfectamente. Ah, eso quizá porque estoy. No te preocupes. ¿Eh? Usted me dice cuando empiece y allá le da. Dale, ahí, ¿qué tal? ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho perfecto.
Ok, esa era que hacía falta subir un poquito, darle un poquito de volumen ya. Rompe. Te voy a poner un Oh, fondito, gloria. ¿ok? Ya, dale. Ay, padre. Ya, voy a empezar. Disculpe que aquí en mi casa está frío. Dale. Ay, santo. Bueno, para empezar, quiero darle primeramente gracias primeramente a Dios por esta oportunidad que se me ha concedido de estar aquí una vez más y a la... Ay, ¿dónde dejé mi lente? Disculpe, creo que voy a tener que hacerlo así. Gracias a Dios primeramente y a la directiva de Radio Fuego Espiritual en la República Dominicana también por concederme y al hermano Ismael por permitirme estar aquí en este momento compartiendo unas palabras de parte de Dios. Gloria a Dios. Ay, Padre. Esta palabra que yo voy a hablar ahora mismo, en esta tarde, no le voy a poner tema porque voy a tratar de plantear varios puntos. Y para que vean cómo que la cosa, que Dios trabaja de manera misteriosa, hermano Ismael, la palabra se va a encontrar en Mateo también. En Mateo 14, Chama. del 22 en adelante. Esta palabra en este versículo es un tema que muchos predicadores han tocado y yo lo he leído muchas veces, que es lo de la barca. Pero mientras lo leían, yo tenía otro mensaje en sí, pero mientras yo lo leía, que en realidad no sabía dónde iba a hablar. Ya me decía, Señor, habla tú. Y yo leía y leía, y mientras más leía, la palabra eran totalmente diferentes. Habló a mi vida, lo vi como en otro sentir totalmente distinto. Bueno, vamos a empezar. Mateo 14, del 22 en adelante. Dice, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Si podemos ver en el trasfondo atrás, vimos que Jesús estaba predicándole a una gran multitud. Antes de mandar a los discípulos a que se subieran a la barca y cruzaran el río, ya él antes de eso había predicado, evangelizado dominicanamente a un sinnúmero de personas, que ahí donde ocurrió el milagro de la alimentación de las 5,000 personas. Es decir, que ya él había venido desde un trabajo antes. Y él mandó a los discípulos a que cruzaran el río en una barca, mientras él despedía a las demás personas. Y si seguimos leyendo, él dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí totalmente solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Este versículo me llamó mucho la atención y es cuando dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En el versículo 22 y 23 vimos cuando Jesús les dio el mandato a los discípulos de subirse. Y ellos obedecieron, no pusieron excusa, sino que hicieron el mandato que Dios le mandó y cruzaron, se subieron sin reproche, sin preguntarle, Señor, ¿por qué no vamos solo y tú te vas? Mejor le esperamos. No, ellos obedecieron sin excusa, sin pretexto alguno, se subieron, hicieron la voluntad del mandato que Jesús le había mandado en ese momento. Y mientras ellos estaban en la barca, el mar estaba tranquilo. Pero mientras más se metían, de repente viene y comienza a azotar por las olas. Es decir, que si lo traemos a la vida de nosotros como cristianos, no solamente a nosotros los cristianos, sino a uno que haya empezado o que esté empezando en este caminar,
va a tener momentos de calma, pero va a ver que cuando tú decides caminar en fe y caminar como Dios quiere que tú verdaderamente hagas, van a venir vientos contrarios. ¿Qué quiere decir con contrario? Que no van a estar de acuerdo con lo que tú hagas. No van a estar de acuerdo con que tú hagas la cosa que Dios quiere que tú hagas, con lo que Dios te mandó a hacer, con el llamado, con el ministerio que Dios te puso a hacer. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Es decir, que si Dios te manda a hacer una cosa, o tú estás haciendo la obra del Señor, y tú ves que se levantan viento en contra de ti, Dios te va a respaldar porque Él fue que te mandó. Si Él te mandó, Él te va a respaldar. Es decir, que cuando venga alguien a atacarte, no es que tú le vas a responder para atrás groseramente, sino quédate tranquilo, que Dios va a pelear tu batalla. No te ponga a la defensiva. Oh, gloria. Más a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Si leemos el capítulo 24 y el 25, primero 24, vamos a hacer un abuso exegético. Oh, gloria. Un abuso exegético, es decir, un abuso más profundo, ¿verdad? Y es que cuando dice que el mal lo azotaba, aquí no dice que los discípulos luchaban contra el mal. Ahí no dicen que ellos estaban protestando. Ahí no dicen, no, porque el Señor me mandó. No. Ahí no dice nada de eso. Ahí, ellos dicen que ellos estaban tranquilos. Ahí, prácticamente, porque no estaban reprochando. Es decir, que si no queda, no es que no vamos cuando digo que no debemos de quedar quietos aunque venga la tormenta, no es que nos vamos a quedar sin hacer nada, sino que debemos de buscar más del Señor. Porque en el capítulo, en el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos. O sea, que Jesús no lo había dejado solo totalmente. Que aunque Jesús no estaba presente físicamente, pero su espíritu, su mente, su poder lo respaldaba, estaba con ellos en ese instante, aunque su cuerpo no estuviera presente. Es decir, que aunque si Jesús nos manda y aunque no sintamos que Dios está ahí físicamente, pero debemos de entender que su espíritu, su poder está ahí con nosotros en ese mismo momento, aunque no lo veamos. Porque cuando Elías derrotó a los 400 profetas de Baal, que por una mujer que le dijo, yo a ese varón, en mi palabra, le arranco la cabeza, Elías se escondió en una cueva. Y buscando la presencia de Dios. Lo hizo por miedo, sí. Pero aún ese miedo no le impidió buscar la presencia del Señor, Elías. Sino que aún estando escondido en esa cueva, escondiéndosele a la mujer, él buscaba la presencia del Señor. Y Elías no sintió la presencia en un viento recio, ni en el terremoto. ¿Dónde vino Elías a sentir la presencia del Señor? En el silbo apacible. Es decir, que aunque no veamos grandes manifestaciones, aunque no veamos que el techo se está cayendo, estruendo, grandes manifestaciones, no significa que Dios no esté trabajando. Es decir, que aún en el silencio Dios está trabajando. Aunque no escuchamos que el Señor, no, el Señor está ahí. Otra cosa quiero aclarar también, la cuarta vigilia. Yo me llamé mucho la atención y yo puse, ¿a qué se refería con la cuarta vigilia? Y yo me puse a buscar. Y según yo encontré, vemos que en los tiempos de Jesús, los discípulos habían adoptado la división que los romanos tenían de la noche. Anteriormente los judíos dividían la noche en 3 partes. Pero el pueblo romano la dividía en 4 partes. Cuando el imperio romano invadió, que tenía a cargo el pueblo judío, que los mantenía subyugados, ¿qué se dice? Creo que así, sí. Ellos comenzaron a adoptar la costumbre de los romanos, aunque no del todo. Y por eso adoptaron la división que tenían los romanos de la noche. Y la primera vigilia es, según yo estudié y busqué, se refería de las 4, de las 6 a las 9 de la tarde.
La segunda vigilia es desde las 9 de la noche hasta hasta las 12 de la medianoche. Y la tercera es desde las 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de las 3 a 6 de la mañana. Es decir, que cuando en este versículo dice, más, y los discípulos, disculpen, y cuando la barca estaba en medio de la azotada por las olas, porque el viento era contrario, más la cuarta vigilia de la noche, es decir, a las 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es decir, si hacemos como un panorama de esa hora, mayormente a esa hora, el mar, no hay nadie. A esa hora casi nadie salía a pescar, porque la mayoría de la gente lo que estaban haciendo, durmiendo en sus casas. Es decir, que se suponía que el mar estuviera tranquilo, porque a esa hora no hace brisa. A esa hora el mar se está tranquilito. Pero, es decir, que los discípulos tenían un poquito más, decir que en su humanidad, en su mentalidad humana, tenían razón al sentir miedo. A decir, es un fantasma, porque a esa hora no había nadie en el mar. Estaban ellos en la barca. Y al ver a Jesús caminando, se asustaron. Pero Jesús, siendo consciente, le dice, no teman, soy yo. La Biblia dice, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Es decir, que los discípulos reconocieron que era Jesús. Pero no conforme con esto, Pedro dice, Señor, si verdaderamente eres tú, manda a que yo vaya donde ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro fue el único que salió de esa barca hacia donde estaba Jesús. Es decir, ¿qué es lo que me viene a decir esto? Que los otros que estaban ahí en la barca con Pedro se quedaron en la barca. Ninguno, aparte de Pedro, se atrevió, no estoy diciendo que ella está mal, se atrevió a decir, Señor, yo también voy contigo, sino que se quedaron en la barca. Yo me imagino lo que habrá pesado por la mente de esas personas, diciéndole, Pedro, tú estás loco. Pedro, tú no eres Jesús. Lo digo yo en mi palabra, ¿verdad? Pero Pedro no hizo caso, sino que se levantó y se fue, porque él reconoció la voz de su maestro. Él dijo, sí, Señor, yo voy. Es decir, que cuando tú ves que verdaderamente es el Señor Jesús que está ahí delante tuyo, ¿verdad? Que tú estás consciente que el Espíritu te dice, sí, ese es, yo voy a caminar. Tú tienes la vista puesta en Jesús, en tu Creador, en tu Dios. El deber tuyo es seguirlo, no quedarte ahí. Que aunque tú oigas voces diciéndote, no lo haga, no lo haga. Si tú tienes la mirada puesta frente a Dios, la mirada puesta en lo que verdaderamente Dios te mandó a hacer, tú vas a caminar. Tú vas a salir de la comodidad. Porque quizás ellos también querían salir, pero no decidieron tomar el paso, no decidieron arriesgarse, sino que se quedaron en su comodidad. Lo que yo quiero que entendamos es una cosa, debemos de salir de nuestra zona de confort. Si queremos que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas, debemos salir de lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿A qué es lo que estamos acostumbrados a hacer? No estoy diciendo que es malo. Ir a la iglesia, orar, leer y ya. Pero, ¿y lo que Dios nos mandó a hacer? La misma Biblia dice que cuando hayan terminado de hacer la tarea, decir siervo inútil soy, porque hicieron lo que hiciste, pero no hicieron más nada. Es decir, que se conformaron con lo que estaban haciendo. Debemos entender que hay algo más, que no es simplemente oración, que no es simplemente leer. Hay algo más que debemos de buscar. No es suficiente. Las almas se están perdiendo porque no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. No estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad. Debemos de salir. Las almas se están perdiendo por la vagancia que estamos teniendo ahora mismo.
Yo soy consciente que yo misma, yo tuve un tiempo de que sí, me sentía conforme, pero decía, Señor, yo siento que hay algo más. Señor, pero ¿por qué me siento tan light? ¿Cómo se dice light? Como que ay, tan tranquila, Say it again. light, Oh, eso es como... tan suave, tranquilo. Exactamente. Soft. Ok. Así, no debemos, cuando nos sentamos así, debemos de sacudirnos. Mientras estamos, no te estoy diciendo, hay un tiempo que estamos tranquilos, que vamos a estar en calma, pero debemos entender que no vamos a estar en prueba siempre. Que mientras estemos tranquilos, algo está pasando. Algo está pasando. Amén. Ay, santo tú eres, Señor Jesús. Pero déjame decirle, va a haber distracciones también. Porque si vemos Pedro decidió seguir caminando, se salió de la barca. Mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, Pedro no se hundió. Pedro caminó, dio 3, 4 pasos, no sé la cantidad de pasos que dio, pero yo en mi humanidad. Salió y caminó, dio unos cuantos pasos y se estaba hundiendo. No dice que Pedro se hundió del todo. No lo dice. Dice que Pedro se estaba hundiendo. Sí. Pero ¿qué reconoció Pedro? Que venían distracciones. Porque mientras Pedro estaba caminando, que vinieron vientos que lo sacudieron a él. Y él vio que estaba hundiéndose. Para que Pedro se diera cuenta que había viento, ¿qué tuvo que haber sentido Pedro? ¿Qué tuvo que haber visto Pedro? Pedro tiene que haber movido la vista de donde él tenía la mirada puesta. Para Sí. Pedro darse cuenta que todavía había viento, para Pedro darse cuenta que se estaba hundiendo, ¿qué tenía que hacer Pedro? O mirar para abajo y ver el agua. Sí. O mirar hacia atrás y ver que la barca se estaba moviendo todavía. Es decir, que Pedro tuvo que haber movido la vista de donde la tenía que tener puesta. Que eso me da a entender que nuestro caminar con Jesús, nuestro caminar con Dios, nuestro caminar en nuestra vida cristiana, va a haber tormenta, va a haber viento, va a haber personas que van a querer que tú quites la mirada de donde tú la tienes que poner. Sí. No solamente las personas, sino objetos. El teléfono, la televisión, lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Le voy a contar un pequeño testimonio que me sucedió hace tiempito atrás. En febrero, el día 7, 9 de febrero, más o menos por ahí, mi teléfono se me dañó. Mi teléfono tenía seguro. Yo le dije a T-Mobile, mi compañía de teléfono, que me mandaran un teléfono para atrás. Duró 1.5 semanas exacta para que me enviaran un reemplazo del teléfono. El teléfono me llegó. Pero yo en ese momento yo no le estaba poniendo mucha atención a lo que estaba aconteciendo con el teléfono. Yo pensaba, no, porque esas son cosas que suelen pasar, sin darme cuenta que ahí había un trasfondo. Cuando me mandaron el teléfono, no tenía yo bien 3 días, eso fue un martes que me llegó el teléfono. Y el día jueves de esa misma semana, a mí me atracaron por salvarle la vida a un niño. Que Ismael sabe que yo estaba hablando con Ismael en ese momento por mensaje de texto. Y creo que a la hora o a las 2 horas más o menos que yo terminé de hablar con Ismael, a mí me habían atracado y me habían quitado el teléfono. Es decir, 2 semanas y media otra vez para atrás sin teléfono hasta que T-Mobile me mandara el reemplazo. Yo no entendía lo que estaba sucediendo. Al principio estaba tranquila, pero después me enojé. Yo decía, Señor, pero ¿por qué? Si la primera vez tuve que pagar $150 para que me manden el reemplazo el primero. En el segundo tuve que pagar 250, pero ¿por qué tú sabiendo que yo no estoy bien trabajando? Decía que me puse como a cuestionarlo, me molesté. No estoy diciendo que me molesté con el Señor, sino yo en mi humanidad. Sin darme cuenta,
Esa misma noche, al otro día, vino a mi mente, mi sentir, las distracciones. Es decir, que el teléfono para mí me estaba distrayendo porque a mí me gustaba jugar en el teléfono y ver video. Es decir, que el teléfono me estaba haciendo de un obstáculo, me estaba haciendo de una distracción, porque antes yo oraba 3 veces, en la mañana, tarde y en la noche, y me ponía a leer. Pero por medio de eso, ¿qué me sucedió? Que mientras yo estaba, yo no me estaba dando cuenta en ese momento que el teléfono me estaba haciendo distracción. ¿Sabes cuándo me vine a dar cuenta? Cuando duré 1 mes y pico sin teléfono. Ahí fue que pude entender que el teléfono me estaba haciendo distracción. No lo entendí, pero después cuando que ahora tengo el teléfono para atrás, pude entender lo que está, por qué razón yo me había quedado sin teléfono. Es decir, que quizás cosas que Dios nos va a quitar, no lo vamos a entender en un momento, pero lo vamos a entender después. Nuestras distracciones, si nosotros verdaderamente nos damos cuenta qué es lo que está haciendo distracción a nuestra vida y le decimos al Señor, Señor, quítamelo, el Señor lo va a quitar. Porque Pedro, mientras estaba hundiendo, ¿qué fue lo que me gustó de Pedro? Que Pedro no se quedó hundido. Pedro no dejó que el agua se lo terminara de tragar, por así decirlo. Pedro no dejó que se terminase de hundir. No se quedó tirado ahí. De que, no, Señor, ya me estoy hundiendo, ya aquí me quedo. No. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó. Pedro gritó. Pedro llamó a quien tenía que llamar. Pedro no llamó a fulano, ni a Perencejo, ni llamó a los que estaban en la barca. Ay, vengan a ayudarme que me estoy ahogando. No. ¿A quién fue que Pedro llamó? A Jesús. Es decir, que si nosotros cuando nos demos cuenta que nos estamos hundiendo, que nos están distrayendo, que nos estamos apartando o que nos estamos enfriando, a quien debemos de gritar, a quien debemos de llamar es a Jesús. Es a nuestro Dios, porque el único que nos va a dar la mano y nos va a sacar de ahí es Él. Porque algo que también me gustó mucho y es que a mí, ay, gloria a Dios. Y es que Dios trató con Pedro, no es desde ahora. Porque después de esto que Pedro hizo, que Pedro gritó, que Dios trató con Pedro en ese momento, porque le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, no es que Pedro no tenía fe, pocas. Su fe había menguado. Es decir, que las distracciones y lo que venga a nuestra vida va a hacer que nuestra fe mengue. Pero la única manera en que nuestra fe va a subir de nuevo es si verdaderamente llamamos y pedimos ayuda a quien verdaderamente lo teníamos que hacer, que es a Él. Porque Él dice, pide y se te dará, tocad y se te abrirá. Es decir, que si Pedro no llama, Dios, no es que Dios lo iba a dejar ahí. Es decir, que Pedro tenía que tomar una decisión, tanto como para salir de la barca, como para salir de donde él estaba. Si nosotros tomamos una decisión en que estemos ahí y decimos, Señor, ayúdame a salir de ahí, Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a sacar, pero Dios quiere que tú reconozcas la situación en la que tú estás. Porque Pedro no le dijo simplemente, Señor, sácame de aquí, no. Pedro le dijo, sálvame, Señor, que perezco. Es decir, que Pedro reconocía el lugar en donde él estaba. Pedro reconocía en donde él se encontraba y por qué se encontraba ahí. Él lo reconocía y pidió ayuda. Oh, gloria, debemos de pedirle, Señor, yo reconozco en lo que te estoy fallando, reconozco en esto, reconozco que te estoy faltando, Señor, ayúdame a salir de aquí. Y Dios te va a sacar. Y cuando Dios trató con Pedro en este versículo, vemos que más adelante Dios siguió tratando con Pedro. Es decir, que Pedro tuvo que pasar un proceso. Dios llamó a Pedro como su discípulo, pero no lo dejó ahí simplemente, yo te llamé y te voy a instruir y te hace. Sino que Dios trató con Pedro tanto en el conocimiento como en la vida de Pedro. Porque después de esto vemos que cuando la gente decía, no, que Jesús es un profeta, que Jesús es esto, que Jesús es aquello, que Jesús le dijo, ¿y ustedes quién pensaron? ¿Quién piensa que soy? ¿Quién fue el único que le dijo así? ¿Quién fue el único que le respondió, Señor,
reconozco que tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién fue que lo dijo? Pedro. Pedro. ¿Y qué fue Así es. lo que le dijo Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro tomó decisiones. Ujú. Pero eso oh, gloria, que Jesús le dijo también, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue Pedro. Es decir, Dios va, cuando tú tomas una decisión que tú decides vivir, van a llegar momentos en tu vida que te van a procesar como cristiano. Sí. Te van a procesar, porque esto no es color de rosa. Va a haber momentos de calma, pero va a haber momentos de tormenta que te van a ayudar a fortalecerte. Porque después de esto, de lo que pasó Pedro en la barca, de lo que le dijo, cuando le dijo Jesús sobre esta roca edificaré mi iglesia, que Pedro siguió pasando la 1001 noche, por así decirlo, Pedro no se quedó igual, sino que la fe de Pedro, la sabiduría de Pedro fue madurando poco a poco, pero fue madurando. Porque en la cena del Señor, cuando Judas entregó a Jesús, que Pedro dijo, no, Señor, yo donde quiera que tú vayas, yo iré. Si tuviera que dar lo dije en mi palabra, si tuviera que dar la vida por ti, yo la daré. Que Jesús le dijo, oh, Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo 3 veces me negarás. Es decir, que otra cosa que tuvo que Pedro ahí, otro proceso que tuvo que pasar Pedro ahí. Aunque sí, Pedro llegó a negarlo 3 veces, pero fue el único que tuvo ahí. Porque después que a Jesús lo apresaron, que toditos los discípulos se dispersaron, cada uno dijo, patita, ¿para qué te tengo? Y el único que aunque se estuvo a lo lejos, pero estuvo cerca de Jesús fue Pedro. Y después de ahí, Pedro reconoció que le había fallado al Señor. Otra vez, que eso es lo que me gusta de Pedro, que aunque Pedro comete errores, Pedro dice al Señor, te fallé otra vez. Pero Pedro no volvió a cometer lo mismo, sino que maduraba. ¿Por qué razón nosotros tenemos que cuando cometemos un error, no, Señor, perdóname, Señor, perdóname? Pero no le decimos, Señor, ¿en qué te fallé? Señor, ayúdame a dejar de hacer esto otra vez. No. Eso es lo que debemos de hacer. Si fallamos, Señor, te fallé. Ayúdame no a pasarlo así. Señor, mira, hice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto lo hice mal. Ayúdame a no volverlo a hacer. Porque después que Pedro pasó todo esto en su vida, que Dios tuvo que cambiar el entendimiento que él tenía como humano, tuvo que procesarlo en la sabiduría, tuvo que procesarlo en el carácter. En todas estas cosas, Pedro tuvo que ser procesado para poder ser un vaso de honra. Porque después que Pedro pasó lo de la barca, pasó lo de la edificación, cuando Jesús le dijo sobre esta roca edificaré mi casa, que negó a Jesús. Y no solamente eso, otro proceso que pasó Pedro, que donde él le predicaba solamente a los gentiles, que tuvo Dios que enseñarle, Pedro, no es así, que le mostró en visiones, donde bajaban animales inmundos, no llame inmundo a lo que yo santifiqué. Es decir, otro proceso más. Pero si llevamos la historia, después de todas estas cosas que pasó Pedro, ¿quién vino a ser Pedro? El fundador. Es decir, que cuando vengan cosas a nuestra vida, no nos atormentemos, no nos quedemos tirados ahí, sino pidamos la ayuda al Señor para que nos levante. Para que en un futuro toda esa experiencia vivida nos ayuden a hablarle a otro de lo que Dios hizo a nuestra vida. Pero debemos reconocer la situación en donde estamos y no hacernos soberbios ni engrandecernos. Una vez que Dios nos saque donde estamos, no debemos engrandecernos, sino darle la gloria a Dios, que es el que se la merece. Bueno, hermano Ismael, hasta aquí me ha ayudado Dios. Bueno, exactamente a las 6:57, faltan 2 minutos. Yo duré tanto. Para Está bueno eso. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias, hermana Ana de la Cruz. Y todos los hermanos que se quedaron ahí conectados. Y el mensaje estaba tan bueno que ya uno como que estaba como por aguantar, tirarse 30 minutos más. Padre. Ay, santo eres, Señor Jesús. La hermana Ana siempre se deja usar de Dios.
Así es que Dios le bendiga mucho. Y con estas canciones, esta hermosa canción me encanta también. Ay, santo, tú eres Jesús. Oh, gloria. Ese ojo. Ay, bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Yo veo una generación que se levanta para tomar su lugar. Veo un avivamiento en lo que nos levantamos y oramos, doblamos nuestras rodillas en oración y decimos, Ay, santo Jesús. Oh, santo tú eres Jehová. Oh, tú eres digno de gloria. Antes alabanza, pero lamentablemente ya son las Aleluya. 7. Por ahí se acerca la hermana Raquel con la programación Gotitas de Esperanza. Así que ya usted sabe, dame poner la canción de conclusión. Nuestro hermano Fernando Herrera. República Dominicana, transmisión en vivo por Facebook y ahora en YouTube y nuestra emisora online las 24 horas del día con la
petición de oración. Solo tienen No, que pero escribir hermano Ismael tiene sueño. 1 8 No tiene sueño. 96 Que tiene sueño. 1 8 4 9 4 5 7 96 09 Radio Fuego Espiritual República Dominicana encadenado Radio Consolador de Santa Funciones de Chile Radio Ay, Gloria. .5 FM Argentina, siempre joven, con Daniel Martínez. Vida Radio, desde Washington, California, con nuestro hermano Lester García. Radio Vida Esperanza Estadio, desde Cuba, Ministerio Internacional Resplandor de Luz, desde Costa Rica. Y el Ministerio, creyendo, confiando y esperando en Cristo, desde República Dominicana. Radio Fuego Espiritual, vámonos a predicar. 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 Habemos pastores y predicadores, habemos sanitas y adoradores, habemos pastores y predicadores, habemos sanitas y adoradores. Radio Fuego Espiritual, vámonos a predicar. Radio Fuego Espiritual. Mi gente, nos vemos el miércoles. Bueno, ya usted sabe, todos los miércoles, a la misma hora. Ismael, ¿vas a predicar el miércoles? Mi hermana Ana de las bendiciones para ti. Alabando a Cristo, predicando el Feliz evangelio. noche. Bye. Mi gente, abrazo. Se le ama y se le quiere mucho de este lado. Acá en Washington DC se le quiere a todos. Y se le ama mucho. Usted sabe. Dios te bendiga. ¿Ah? Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones para ti también. Bye.